En agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Durante febrero conduce Giovanni Calderón. Una presentación de tarjeta de débito BCI, Abastible, la energía de vivir. Universidad San Sebastián, educar en virtudes, www.uss.cl. No grave robos, evítelos, te pillé. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile, más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Compracar. Vende tu auto en 3 simples pasos de forma rápida, fácil, segura y con el pago al instante. Y Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Mientras continúa agravándose la crisis migratoria en la frontera norte del país, con más de 1.800 extranjeros varados en la pequeña comuna de Colchane, la violencia política, iniciada con la muerte de un joven en Panguipulli, sigue desatándose de forma sistemática, tal como hemos sido testigos desde el aciago 18 de octubre y siguiendo el mismo y conocido libreto. La inexorable ley de gravedad, entendida como el simple hecho de que más temprano que tarde todo termina cayendo por su peso, es tan ineludible en la física como en la vida misma. Y así vamos descubriendo que la revuelta iniciada en octubre de 2019 tenía poco y nada de espontánea. Las recientes revelaciones sobre comunicaciones alusivas a la revuelta en Chile por parte de un alto líder del grupo guerrillero colombiano Frente de Liberación Nacional van poniendo luz sobre un hecho que, a pesar de ser evidente, todavía algunos políticos niegan con cual terraplanista niega la redondez de la Tierra: la intervención extranjera y la coordinación con fuerzas políticas de la extrema izquierda latinoamericana. Pese a todo, ni aún esta información oficial proveniente del propio gobierno colombiano parece prender las alarmas de nuestras autoridades, que aparentemente navegan en aguas tibias y pacíficas como si la tormenta a su alrededor no fuera más que un mal sueño del que esperan despertar algún día. Pero incluso sobre aguas navegables, la ley de gravedad sigue siendo inexorable, y hasta el más seguro de los buques se hunde cuando su tripulación es incapaz de enfrentar los obstáculos que se le presentan en la travesía. No sea cosa que, como el Titanic, el buque se hunda solo con la punta del iceberg. Bueno, muy buenos días. Martes 8, ¿no? Estoy medio perdido. 9. Martes 9 de febrero de este 2021, ya 11 de la mañana con 7 minutos. Y hoy día estamos, no los veo por alguna misteriosa razón, pero sé que están ahí, con nuestra habitual panelista de este programa, Marcela Cubillos, abogada constitucionalista, candidata a la Convención Constituyente, ex ministra, ex parlamentaria. No, tu currículum es interminable, Marcela, así que, ¿cómo estás? Muy bien, Giovanni, gracias. Qué bueno. Y con el senador y contraalmirante, porque eso es un título que no se pierde en toda la vida, aunque se pase a la vida civil, don Kenneth Pugh. ¿Cómo está, don Kenneth? Muy bien, Giovanni, me gustó tu representación de la náutica, pero vicealmirante, es un poquito más que contraalmirante. Perdón. No hay mayor ofensa que bajar de grado a un uniformado, perdón, vicealmirante. Oiga, sí, la verdad es que hoy día cuando escribí la editorial en la mañana, lo hice pensando, hoy día nuestro invitado tiene que ver con el mar, la navegación y las aguas, turbias o tranquilas. Dije yo, vamos a ponerle ahí una metáfora navegable, así que me inspiré en usted para la editorial de hoy. Déjenme saludar un poquito a los auspiciadores y entramos al tiro en la conversa. Primero, recordándole a nuestros auditores que el programa se retransmite vía streaming por televisión en la señal 31 de Telefónica del Sur a las 20 horas y la señal 841 de cable GTD, pero a las 21:15, para que no se quede esperando ahí. También recordarle a los auditores que nos llamen al WhatsApp al más 569-4248-9804, 4248-9804, para que nos comenten y nos cuenten sus inquietudes y podamos comentarlas también con los panelistas. Partamos con los temas que están sobre el tapete. La crisis migratoria en Colchane. Anoche
fue incendiada la municipalidad de Villarrica, esto naturalmente que con ocasión de lo que ocurrió en Panguipulli, y les dejo la siguiente reflexión que venía escuchando ahora precisamente en la Radio Agricultura de Patricio Navia, que decía que era preocupante cómo la sociedad chilena comenzaba a normalizar este tipo de reacciones violentas. Y yo la verdad es que más que justificarla, yo creo que la sociedad en general se ha vuelto indiferente, que es distinto, ¿verdad? A justificar la rabia por alguna injusticia o por lo que sea, digamos, y que esa expresión de rabia se manifieste en violencia. Pero lo que sí es preocupante es que esto se dé en el marco de un año en que vamos a definir el futuro constitucional, la futura constitución de Chile. Así que yo creo que por ahí parte la preocupación de Patricio Navia. ¿Qué piensas tú de lo que está pasando, Marcela? A ver, yo creo que tiene mucha razón Patricio Navia en eso. Creo que hace rato estamos como anestesiados en Chile en muchos sectores, en que cada hecho como que se ve en el día, como si no tuviera un hilo conductor, como tú lo pusiste en tu editorial, y la verdad anestesiado. Fíjate que no tenemos idea quiénes incendiaron el metro en octubre del 2019, y da lo mismo. O sea, en cualquier país del mundo estaría todo el mundo exigiendo justicia hace mucho rato, y acá en Chile no. Y por otro lado, yo creo que a mí lo que me preocupa y lo que veo sobre todo en los últimos hechos de violencia es que hay sectores de izquierda que están empeñados en destruir a Carabineros, en destruir su acción, en destruir su legitimidad, en ponerlos como que fueran los principales enemigos del pueblo y de la sociedad. Y obvio, eso es lo que ellos necesitan para poder tener chip libre, por así decirlo, en un esquema y una estrategia de violencia política en la que están empeñados hace más de un año. Pero el resto de la gente se va sumando con pasividad, o anestesiado, medio dormido. Y entonces da lo mismo que la presidenta de un partido político, por desconocida que sea ella, por chico que sea su partido político, por pocos votos que haya tenido ella, pero mal que mal es presidenta de un partido legalmente constituido, y que hable de cómo pretenden que no quememos todo, y de lo mismo, porque entonces no hay sanciones, pueden vivir en vía democrática y actuar como presidentas de partidos legítimos como si nada. Creo que son señales muy, muy preocupantes, y mientras no reaccionemos, quienes estamos en contra de la violencia, y sigamos creyendo, porque esto es lo que también nos tratan de decir, todos los políticos de izquierda te dicen, no, si todos condenamos la violencia. Mentira. Hay muchísimos sectores de la izquierda más radical que no solamente no condenan la violencia, sino que la promueven, la legitiman y están destruyendo el actuar de Carabineros para que puedan tener cancha libre y chip libre en esta estrategia de violencia política, que si no la paramos luego va a seguir destruyendo nuestro país. Sí, no solo los políticos de izquierda no solamente la justifican, Marcela, algunos que uno consideraría más moderados también la matizan. Yo creo que eso también es un tremendo error y un aporte, digamos, a generar un ambiente que vaya justificando cada vez más la reacción violenta, porque de eso se trata. Efectivamente, ayer escuchaba a Luis Larraín que decía, mire, la reacción del carabinero es inmediata, es espontánea, es en una condición, digamos, de peligro. La reacción de las turbas que fueron a incendiar la municipalidad de Panguipulli, los servicios públicos, los buses, no es una reacción espontánea. Ahí hay tiempo de reflexión, hay eventualmente coordinación, y frente a eso, fíjate, José Antonio Vieragallo le decía, bueno, entonces falló la inteligencia. Probablemente falló la inteligencia, pero no justifique el incendio con la falla de la inteligencia. O sea, es como que todo el país debiera estar estructurado para estar vigilando a los eventuales vándalos, delincuentes o extremistas, digamos, que protagonizan estos hechos. Vamos a conversar un poquito también del tema de la inteligencia, que yo creo que es muy, muy relevante, especialmente con don Kenneth Pugh, con el senador Pugh, que conoce mucho del tema. ¿Cómo ha visto usted estos días, senador, que no han sido de vacaciones, me imagino? Está ahí tratando de descansar, pero han sido días difíciles para el gobierno y para el país en general. No, por supuesto, Giovanni, yo creo que nadie ha podido descansar, porque lo que le está pasando al país es terrible. Estamos en una crisis sanitaria de proporciones, tratando de que la gente se vacune, que es la primera prioridad, y ocurren estos hechos que son lamentables. Pero en democracia, y aquí yo quiero distinguir esto, los problemas se resuelven de acuerdo al Estado de Derecho.
Y es el Estado de Derecho, cuando algo se judicializa, el que tiene que resolver. Y no tiene que entrar las turbas, las personas, a usar la fuerza. O sea, aquí hay personas que no creen en la democracia. Y como no creen en la democracia, salen con estos titulares. Entonces, bueno, quemémoslo todo. Esa gente que quema es gente que no cree en la democracia y hay que sacarla. Y aquí no es un tema de inteligencia. Las policías actúan por disuasión. La cantidad de policías que tiene un país está limitada para que ellos, que están investidos con algo que el resto no tiene. Es el monopolio del uso de la fuerza legítima. El Estado tiene el derecho legítimo a usar la fuerza para contener a gente que no está disponible para respetar el Estado de Derecho. Entonces, no pongamos en proporción algo que tiene una dimensión distinta. Las policías tienen que ser respetadas, y respetadas significa que no deben ser atacadas. Y lo que está ocurriendo ahora es un ataque sistemático a las policías, de personas, de individuos, de grupos y también de partidos políticos. Entonces, si no respetamos eso, se va a desplomar nuestro Estado de Derecho. Así es simple y así es sencillo. Tenemos que denunciar todo, y por eso hoy en la mañana conversaba con el presidente de Renovación Nacional, con el senador Provence, para pedirle que la iniciativa del diputado Sebastián Torrealba de llevar al Tribunal Constitucional a la diputada que está llamando a quemarlo todo, se haga efectivo. No podemos permitir de que esto ocurra. Y así tenemos que usar nuestros instrumentos jurídicos, nuestro Estado de Derecho, para mantenerlo y proteger a aquellos que están haciendo cumplir la ley. Un control de identidad es algo simple y sencillo y nadie debe molestarse. Y una reacción violenta que puede incluso causarle la muerte a alguien, tiene que ser de acuerdo a todo el estándar de uso de las armas, que es un estándar internacional bien aplicado. Y eso es lo que se va a resolver ahora. Pero no por eso se debe llamar a la destrucción, a no respetar las normas, a sobrepasar las cantidades de personas en funerales que, bueno, son terribles, pero no podemos tampoco tener excepciones. Existe una norma, reglas claras, cumplir las reglas, eso es lo que tenemos que ahora todos respetar y sacar la violencia de nuestro medio, Giovanni. Senador Priu, usted ha puesto sobre el tapete dos temas que me parecen de primera importancia, digamos. Primero, el principio de autoridad, el deterioro del principio de autoridad, cómo de alguna manera todas las autoridades de todo color político han contribuido por omisión o por acción a deteriorar el principio de autoridad, que además fue un fenómeno y un proceso que Chile ha vivido en otras etapas de su historia. Y lo segundo, los mecanismos con que cuenta la institucionalidad para responder a este tipo de acciones por parte de las propias autoridades. Como usted mencionaba, como decía Marcela, la presidenta de Revolución Democrática, se me olvida el nombre de esta parlamentaria, no sé si te acuerdas tú, Marcela. Catalina Pérez. Catalina Pérez, que fueron gravísimas, digamos, llamando derechamente a cometer delito, para ponerlo en simple. Y el tema de cómo el ordenamiento jurídico se autoprotege, se autotutela, digamos, se recubre de este tipo de acciones por parte de las propias autoridades. Y lo planteo, Marcela, te doy la palabra al tiro, porque hemos sido testigos en episodios anteriores de igual o mayor gravedad, recordemos, tantas declaraciones del diputado Hugo Gutiérrez, tantas acciones del diputado Hugo Gutiérrez que dieron lugar a acciones ante el Tribunal Constitucional que finalmente terminaron en nada. Porque hay otros principios, el principio de deferencia, ¿cierto?, entre un órgano jurisdiccional con un órgano legislativo, como es la Cámara de Diputados, de tratar de no afectar la voluntad popular, por decirlo de alguna manera. Pero esa no afectación de la voluntad popular por el hecho de que hay una autoridad electa popularmente se traduce en un incentivo a que otras autoridades incurran en las mismas o peores conductas. Entonces, ¿cómo el ordenamiento jurídico, a propósito de la Constitución que espero que te toque redactar, Marcela, puede autotutelarse, digamos, de este tipo de cosas? Yo creo que lo primero es entender y reconocer que la democracia tiene derecho a cuidarse. Es tremendamente absurdo que pueda legitimarse acción de políticos que usan la democracia o se sirven de ella para destruir la democracia o, como decía el senador, destruir el Estado de Derecho. Yo creo que en Chile, respecto a la violencia, tenemos un problema muy grave. Es que se rompieron dos consensos que eran fundamentales. El primer consenso era que todos los sectores políticos condenaran la violencia. Eso ya no existe, porque hay muchos que la validan, otros que la promueven y otros, como decías tú, Giovanni, son pasivos frente a ello. O peor, dicen yo no soy violento, pero si ustedes hacen algo que a mí no me gusta, vienen los violentos, y eso es igualmente violento. Y el segundo consenso que se rompió, y creo que es bien importante y que lo dijo muy bien el senador,
es que en Chile y en cualquier parte del mundo tiene que haber un consenso respecto al apoyo del uso de la fuerza legítima dentro del Estado de Derecho por parte de quienes tienen el deber constitucional de cuidar la democracia, cuidar el Estado de Derecho y cuidar a los ciudadanos. Y también se rompió ese consenso, porque hay sectores políticos que no están dispuestos a apoyar el uso legítimo de la fuerza de la policía dentro de un Estado de Derecho y por lo tanto están permanentemente deslegitimando. Ahora, respecto de lo de Hugo Gutiérrez, la verdad que llama mucho la atención porque al final en Chile las instituciones empiezan a caer cuando quienes las ejercen no las respetan. El Congreso se empieza a deslegitimar cuando hay parlamentarios de ese, no sé, así, que actúan de esa manera. Si el Tribunal Constitucional, por otra parte, no ejerce las atribuciones que tiene o que están mandatados a hacerlo, entonces empieza a decirse, bueno, ¿para qué tiene esa atribución el Tribunal Constitucional? Por lo tanto, es bien importante que si el Tribunal Constitucional tiene la atribución para que quienes dentro de un cargo democráticamente elegido lo usan para promover la violencia, pierdan el cargo, tiene que usarse esa herramienta y esa atribución, sino cómo se protege la democracia. Y creo que es una muy buena iniciativa la que está planteando el senador, de poder recurrir con Catalina Pérez, que es diputada, que fue electa democráticamente, pero que en su actuar está abusando del cargo para destruir la democracia con declaraciones como la que ella ha hecho de manera tan irresponsable y además tan claras y tan categóricas. Exacto, mira, y lo que tú dices, es en el fondo un abuso de poder. Es un abuso de la potestad que le da el hecho de tentar un cargo de elección popular. Y es un abuso porque va más allá del ordenamiento jurídico. De hecho, está ejerciendo una acción privilegiada, ya que a la gente le gusta tanto hablar contra los privilegios. Bueno, si una parlamentaria puede decir eso de manera impune, eso es un privilegio, para que lo entendamos con claridad. A mí me gustaría, vicealmirante y senador Piu, no se me olvidan nunca más, mi querido senador, que retomáramos el tema del principio de autoridad. Y vamos a ir a la pausa ahora, pero a la vuelta volvemos con usted, porque en la institución de la cual usted formó parte, ese principio forma parte, digamos, de la cultura. Pero cuando digo cultura me refiero no solo a la jerarquía y a la orden de mando que establece la ley. Hay una actitud de respeto por la autoridad. Y eso tiene que ver con también lo que decía Marcela, cómo la autoridad ejerce su mando, qué señales envía a su subordinado de manera de ganarse su respeto. El respeto o la autoridad, digamos, supone un respeto ganado, no solamente la potestad de aplicar una sanción o la potestad de tomar alguna decisión. Y yo creo que eso en la Armada se ve muy bien, digamos, muy notable, digamos. Y yo creo que los ciudadanos también tenemos que empezar a entender que la autoritas, como decían los romanos, no se basa solo en el ejercicio del poder. Vamos a ir a la pausa, mis queridos contertulios, y volvemos de inmediato en Conectados en Agricultura. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tengo que transmitirte, Marcela, antes de conversar con el senador Piu, los saludos de un gran amigo mío que tiene una admiración profunda por ti, que yo creo que va más allá de lo intelectual. Augusto Hermoela Quintana, tú no lo ubicáis todavía, pero un economista argentino, amigo mío, que siempre escucha el programa y además te tiene una gran admiración. Senador Piu, yo quería retomar el tema del principio de autoridad, porque dentro de lo que han comentado ustedes, ha surgido este tema de como decía Marcela, cuando tú tienes diputados, como el diputado Hugo Gutiérrez, naturalmente, que no solamente el prestigio de la institución, sino que la importancia del cargo se ven afectadas, se ven mermadas, ¿cierto? Bueno, ha ocurrido en Chile que ha habido un largo proceso de desprestigio de la clase política en general y que tiene que ver con precisamente la forma en que se ejerce la autoridad. De manera, diría yo, me atrevería a decir un poquito frívola, un poquito payasesca en algunos casos incluso,
que ha hecho que la gente cambie su percepción respecto de quienes ejercen la autoridad. Además, muchas veces de forma abusiva, que es la peor forma, digamos, de ejercer la autoridad. ¿Cómo corregimos eso para el futuro, senador? Porque tengo la impresión de que es un proceso un poquito irreversible. Hoy día la seriedad, el trabajo bien hecho, salvo casos muy, muy contados con el dedo de una mano, como el caso de Marcela, que fue gran ministra de Medio Ambiente y de Educación y que la ciudadanía en general la ha reconocido esa capacidad, digamos. Pero en general el trabajo serio y bien hecho no paga, como dicen por ahí, sino que lo que paga es la frase altisonante, la visita a la víctima, lo que vemos habitualmente en televisión, en los matinales particularmente. Entonces, ¿cómo logramos darle prestancia e importancia a esta actividad que es tan compleja, pero a la vez tan necesaria y tan noble? No solo necesaria y noble, es fundamental. Y por eso yo creo que uno de los elementos que tenemos que tener siempre presente es algo que viene de la antigüedad. Fíjate que decían, si tú quieres conocer a alguien, dale poder. Si tú quieres conocer a alguien, dale poder, porque una persona con poder puede hacer cosas muy buenas, pero también puede hacer cosas muy malas. Algunos dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La frase bueno, para eso tenemos que preparar mejores personas, mejores hombres y mejores mujeres. Yo quiero también, dado que se han sumado los saludos a Marcela Cubillo, hacer un reconocimiento a su padre, a quien conocí, a sus hermanos con los que trabajé. Y ahí uno puede ver formación de personas que son capaces de ser referentes. Tú hablabas del mar y la navegación, y vamos a recordar a Felipe Cubillo, ese gran navegante. Ese tipo de temple de personas no andan buscando los likes, no andan haciendo la pega. Y aquí yo quiero este mensaje a todos los que nos escuchan, porque esta radio tiene cientos de miles de seguidores. Hagan bien la pega todo el día. Acuéstense tranquilos habiendo hecho bien la pega. Y no busquen el like, el amigo nuevo, ese que está en las redes sociales, o caerle bien a alguien. Sean como son, sean auténticos y hagan lo que corresponde. Si las personas empiezan a cambiar, nuestra sociedad empieza a cambiar. Si empezamos a aceptar situaciones que no creemos que son adecuadas y no lo decimos oportunamente, bueno, el cerco se empieza a correr. Y el cerco se ha corrido, y ese es el problema. Y por eso tenemos que tener muy claro nuestro pensamiento, qué somos, dónde estamos, qué creemos. Si creemos en la libertad, ¿cómo vamos a defender la libertad? ¿Por qué? Porque hay algunos que no creen en la libertad. Al contrario, son tiranos porque quieren decidir por todos qué es lo que hay que hacer. O sea, esta gente extrema que dice que la única solución es la de ellos y además se hace con violencia, bueno, ese es el mensaje claro que nos están dando. Entonces, la reflexión es, formemos mejor, pero no cambiemos nosotros. Si cada uno de nosotros cambia, ellos empiezan a avanzar. Entonces este no es un tema solo de las autoridades, es colectivo, es de todos nosotros, Giovanni. ¿Sabes qué? A mí me gustaría decir algo, porque el senador ahí recordaba, a mí me tocó conocer al senador en una situación bien especial, conocerlo más, porque obviamente que lo conocía por la Marina, lo conocía por la vinculación con mi hermano, y bueno, porque había conocido también a mi padre, pero al senador le tocó ser el comandante del buque que nos llevó a toda la familia de las víctimas del accidente Juan Fernández, un año después, a la isla, a recordarlo y a poder, por primera vez, estar en el lugar donde había caído ese avión y poder tirar ahí coronas de flores. Y Kenneth era el comandante del buque que nos llevó a todos navegando a Juan Fernández un año después del accidente. Así que ahí tenemos recuerdos bien especiales con él y no solamente su calidad de marino, sino su calidad humana con todos nosotros que viajamos ahí. Y yo creo que hay algo bien importante en lo que él dice, que también uno tiene que tener la responsabilidad de formar en el país, que es sentido de país. Nosotros tenemos que ser capaces de formar gente joven que tenga un sentido de país, un sentido de cuidar Chile. A mí no hay nada que me moleste más que cuando uno escucha jóvenes y no tan jóvenes, que cuando empiezan los problemas en Chile dicen, bueno, nos vamos del país. Claro, hay muchos que pueden llegar a agarrar sus cosas, irse del país y hacer una vida quizás en otro país, pero la gran mayoría de los chilenos no, y los vamos a dejar condenados a vivir bajo ideologías tan dañinas como la de la izquierda más radical. No, tenemos una responsabilidad especialmente con los sectores que no pueden jamás agarrar sus cosas, partir y hacer una vida afuera, sino que tienen que hacerla en Chile, y por lo tanto tenemos una responsabilidad
de hacer de Chile un país cada vez más justo y donde todos puedan vivir en paz. Entonces yo creo que ese sentido de patria, ese sentido de país, tenemos que cuidarlo y formarlo cada vez mejor. Sí, tú das en el punto en dos cosas que me parecen súper relevantes, Marcela. Uno es esto de no todo el mundo puede mandarse a cambiar del país, digamos, y efectivamente se escucha mucho de parte, especialmente gente centro derecha, que dice, no, si aquí queda la escoba yo me voy, y hay mucha gente que no se puede ir. Sin embargo, no obstante eso, hay gente de otros países que en la peor de las condiciones ha tenido que salir obligatoriamente de su país, como el caso de los venezolanos particularmente, ¿cierto? Y de otras nacionalidades. Y eso ha generado en Chile una crisis migratoria. Y ahí yo quiero llevarlos un poquito a ese tema de cómo cómo enfrentamos esa crisis migratoria, que además de alguna forma se mezcla de manera un poquito extraña, digamos, con la sospecha de que hay intervención extranjera también en los actos de vandalismo, los actos de terrorismo que se observan especialmente en la Araucanía. Y cómo, digamos, podemos, más allá de la actualización de la legislación, porque recordemos que la ley de migraciones de Chile era del año 74, 75, si no me equivoco, y recién, con además bastantes correcciones por parte del Tribunal Constitucional, va a poder ser actualizada. Cómo, más allá de eso, con la realidad actual que tenemos en materia migratoria, podemos lidiar en una condición de pandemia, de crisis política, de año electoral, que son condiciones bastante complejas para enfrentar de manera eficiente este fenómeno, senador Piu. Bueno, mira, la migración es un proceso natural que ha permitido a la humanidad desarrollarse. El problema no es ese, no es de migración, y aquí yo quiero hacer el punto, sino que han habido dos situaciones que son muy claras. Lo primero, el tráfico de personas. Organizaciones criminales que se dedicaron desde el gobierno anterior, de la presidenta Bachelet, a traer cientos de miles de personas como turistas que venían, no sé, porque venían solo a quedarse. Entonces tenemos un problema de un tráfico de personas que usó uno de los resquicios de una ley que no estaba preparada para este fenómeno y se quedó muchísima gente. Y lo segundo, lo que tenemos ahora, más que una crisis humanitaria, es una situación de refugiados en donde ha salido una cantidad gigantesca de personas, específicamente de Venezuela. ¿Por qué? Porque se perdió el Estado de Derecho, la gente no puede vivir, no existen libertades. Y ahí viene el principal problema que enfrenta entonces América completo. Fíjate que en la guerra civil que tuvo hace muy poco tiempo y que todavía sigue generando los mismos problemas en Siria, generó una cantidad de desplazados de cerca de 6 millones, que los tuvo que recibir Turquía y después Europa. Bueno, ya en estos momentos Venezuela está superando la crisis de Turquía, de manejo de todos estos inmigrantes. O sea, el fenómeno que tenemos en América es un fenómeno de proporciones y no vamos a ser capaces de manejarlo solo. Entonces aquí viene lo primero, cómo se coordina para generar un esfuerzo colectivo internacional para hacerse cargo del caso de Venezuela específicamente. Si a los venezolanos se les tiene que recuperar la condición de poder vivir en su país, si ellos están saliendo porque no pueden vivir en su país. Entonces, no confundamos las migraciones, que son procesos naturales, que son regulados, ordenados y controlados, con el tráfico de personas, que ya lo hemos visto que es un delito. La gente que está ingresando por Colchane ingresan con grupos guiados, o sea, tráfico de personas, hay que perseguir ese delito, y lo que se ha producido en un Estado fallido que le ha generado un problema a América gigantesco. Eso Chile solo no lo puede resolver. Entonces tenemos que actuar de forma colectiva y lograr que se vuelva la democracia a los lugares, las personas puedan recibir, porque a nosotros nos podría llegar a pasar lo mismo. O sea, recién se hablaba de los que dicen voluntariamente yo me voy del país. ¿Y qué pasa si esto llegamos a tal extremo que ahora tenemos que salir con columnas de personas a buscar otros países? Bueno, esos escenarios son los que tenemos que entender, por eso tenemos que enfrentarlos con todo lo que tenemos. Y a ello le pido al gobierno que específicamente seamos capaces de poder manejar esto de una dimensión superior. Esto ha superado cualquier proceso migratorio, tenemos que ser capaces de entenderlo de esa manera y tenemos que actuar de forma racional. ¿Y eso qué es lo que es? Aquellas personas que califican de acuerdo a los estándares de migración, muy bien, bien recibido, bien, pero aquellos que no tenemos capacidad y tendrán que partir. Y eso significará probablemente que se tendrá que establecer un puente aéreo para devolver a las personas a sus países de orígenes para que ellos se hagan cargo de las situaciones que tienen que resolverle cada país a su conciudadano. Senador, ¿cómo evalúa usted el desempeño del gobierno en este tema?
Se lo pregunto derechamente porque esto no es de ahora, digamos. Y lo que está pasando en Colchane es el agravamiento de una situación que puede ser, incluso pudo haber sido, puede ser previsible. ¿Ah? ¿Cómo lo evalúa usted? Mira, no tiene buena evaluación y quien te lo puede decir mejor es la senadora Luz Evensperger. La senadora Luz Evensperger es una senadora de la bancada de la Unión Democrática Independiente, la UDI. Ella es representante de la región de Tarapacá y fue la anterior intendenta del primer gobierno del presidente Piñera, la cual echó a andar el plan Frontera Norte. O sea, ella tiene una experiencia acumulada gigantesca. Con ella me tocó también trabajar en el mismo lugar, en toda la zona norte, y conocí los esfuerzos que ella hizo. Y ella ha visto cómo este proceso se ha ido degradando en el tiempo. Entonces, tenemos a una senadora que tiene un conocimiento perfecto de lo que está ocurriendo y ella puede ayudar mucho al gobierno. ¿Dónde está el problema? El gobierno no escucha, y bueno, tenemos problemas de comunicaciones, y toma decisiones algunas veces un poco atrasadas, o definitivamente está esperando en que esto se resuelva de alguna forma que no la conocemos. Entonces, esa actitud genera un problema gigantesco, muy grande. Yo valoro el esfuerzo que hace la senadora Evensperger en el norte, pero está sola. ¿Y está sola por qué? Porque no se logra generar una buena coordinación entre la bancada de parlamentarios, especialmente en el Senado, con el Ejecutivo. ¿Esto se puede mejorar? Obviamente, pero por lo pronto hay que actuar. ¿Y de qué forma? Bueno, el norte tiene la capacidad para poder activar su sistema. Tenemos un nuevo decreto que le permite a las Fuerzas Armadas actuar en temas fronterizos para perseguir el delito del tráfico de personas, y el otro delito, el delito del narcotráfico, que también ese es peor incluso que el del tráfico de las personas porque está destruyendo a nuestros propios conciudadanos. Nuestras fronteras son gigantescas. No podemos hacer trincheras tremendas como se habla. Tenemos que tener capacidad para poder actuar de forma coordinada. Y esa coordinación es la que tiene que lograr el gobierno usando todos los recursos y escuchando a las autoridades locales que tienen mucho que decir, Giovanni. Sí, antes me están diciendo que tenemos ya hartos WhatsApp, pero antes que vayamos a los WhatsApp, me gustaría conocer tu opinión, Marcela. ¿Cómo evalúas tú el desempeño del gobierno en este tema? Porque, insisto, digamos, no es un tema nuevo. Lo que está pasando en Colchane es una crisis, digamos, el agravamiento de algo que ya trae bastante rato y uno esperaría que hubiera una estrategia, que hubiera una política, que hubieran tácticas preconcebidas, digamos, para enfrentar este tipo de episodios. Yo no tengo el detalle, digamos, de lo que ha hecho o ha dejado de hacer la autoridad en esta materia, pero en general uno podría apreciar, digamos, de que los toma de sorpresa este tipo de situaciones. A ver, yo creo que hay distintas cosas que son importantes. Acuérdate que este gobierno asumió de inmediato, al recién asumir la responsabilidad de ordenar un tema que el gobierno anterior no solamente no había ordenado, sino promovido. Que todo el mundo recuerda lo que fue la acción del gobierno de la expresidenta Bachelet, en el tema que no solamente ordenó, sino que francamente promovió o avaló el ingreso ilegal de inmigrantes, como todos lo pudimos conocer. Entonces, obviamente que este gobierno ha tenido que revertir o empezar a revertir esta situación. Siempre se puede hacer mejor cuando tenemos el problema que estamos viendo y los dramas que estamos viendo en Colchane. Yo creo que lo que ha dicho el senador es muy importante porque pone los dos ejes. Uno, lo que se puede hacer desde el país para mejores legislación, mejor trabajo con las autoridades locales. Yo creo que lo que ha dicho respecto a la senadora Evensperger es clave. O sea, de qué manera se aprovecha conocimiento y experiencia de parlamentarios de la zona que pueden cooperar muchísimo en tomar medidas más eficientes y oportunas. Y lo otro es la coordinación internacional, porque también aquí, por así decirlo, la izquierda no se puede lavar las manos porque hay un país del cual están arrancando hordas y hordas de personas, como es el caso de Venezuela. Por algo arrancan de un país como ese. Entonces aquí cada vez que se discute en Chile frente a modelos de país, cuando se le pregunta a Jadwe por lo que ocurre en Venezuela, se ofende, como si el modelo que tienen ellos no existiera en ninguna parte del mundo, aún en estado puro, como si no pudiéramos comparar que lo que ellos quieren son las políticas que se han implementado ahí, del cual están arrancando, como lo estamos viendo hoy día, en esta situación dramática de muchas familias.
Por lo tanto, yo creo que obviamente que las cosas se tienen que hacer mejor desde el punto de vista interno, de control de nuestra frontera, de control de la migración y también desde el punto de vista internacional avanzar en una mejor coordinación con los países involucrados. Marcela, ya antes de ir a la pausa, algo que también he preguntado a otros candidatos a la Convención Constituyente, ¿cómo recogemos algún principio o alguna norma en la nueva Constitución que de alguna manera establezca las bases, ¿no es cierto?, no en la política, pero las bases de una futura política migratoria? Porque en definitiva la Constitución actual, vigente, le asegura a todas las personas, chilenas o extranjeras, que habitan en el territorio, los mismos derechos, lo cual está muy bien, digamos. Pero eso genera externalidades en situaciones críticas como esta. Entonces hay muchos países que en sus legislaciones, no sé si en sus constituciones, pero en sus legislaciones van recogiendo su experiencia en materia migratoria para ir desarrollando en el fondo una filosofía, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, para que se entienda en relación con el tema de migraciones. ¿Tú crees que existe esa posibilidad o esa necesidad, o definitivamente una materia que tiene que quedar entregada a las leyes y a las políticas públicas? Pero piense que todo lo que ha costado sacar esta nueva ley, entiendo que está en el Tribunal Constitucional, no sé, el senador puede saber mejor que yo dónde está, porque entiendo que el Frente Amplio le llevó al Tribunal Constitucional y por lo tanto todavía no se puede aplicar. Tú conoces súper bien, Giovanni, mejor que yo probablemente lo que fue la tramitación de esa ley. Pero acuérdate lo que eran las indicaciones de, creo que era el senador Latorre, colega de aquí del senador Piu, que querían prácticamente un blanqueo general y era un llamado a la inmigración ilegal, que es completamente distinto a un extranjero que quiere venir y tiene trabajo en Chile y que tiene las condiciones para hacerlo, porque si no aquí se produce un doble engaño. Engaño a los chilenos, que recibimos gente que le está perjudicando en sus accesos a servicios básicos, y un engaño al extranjero, en que se le promete que acá va a poder tener de todo y no lo va a poder tener. Por lo tanto, hoy día lo que estamos viendo es una ley que tenía las herramientas para salir bien, que está trancada, que está parada y que obviamente de aplicarse corregiría muchísimos de los problemas que estamos viendo. Pero por Dios que costó, no sé cuánto tiempo se demoró, pero 2 años, ha sido por muy lo lento el menos, trabajo en el Congreso. Por lo menos 2 años. Bueno, vamos a ir a la pausa, querida Marcela y querido senador Piu, y volvemos en Conectados en Agricultura. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Bueno, volvemos con Marcela y con el senador Piu, pero antes, bueno, Marcela ya lo vio la semana pasada, senador, nosotros incorporamos un pequeño espacio para dar tips tecnológicos para el mejor uso del celular y del computador, sobre todo para gente como nosotros que ya pasamos cierta edad. Así que vamos con Gastón Guerrero y el consejo tecnológico del día. Sean todos bienvenidos nuevamente a una mini sección tecnológica con algunos tips que te ayudarán a sacarle el máximo potencial a tu teléfono celular o a tu computador. Les habla Gastón y el día de hoy les comentaré una de las funciones rápidas de Windows que harán tu día a día más simple. Las capturas de pantalla son algo muy importante en nuestro día a día, ya que las utilizamos en situaciones como mostrar algo para revisar y ahorrarnos el tiempo de exportar, preguntar cosas por correo o por WhatsApp, o simplemente compartir con tus amigos alguna noticia o algo interesante. Bueno, Windows tiene muchas formas para ayudarte a hacer las capturas de pantalla. La primera y la más conocida es con la tecla que se encuentra al lado derecho del F12, que se llama Imprint Screen, tecla que te ayudará a sacar una captura para luego pegarla en Paint. La segunda, un poco más nueva, es la herramienta de recortes, aplicación que permite cortar pequeños trozos de pantalla e ir guardándolo donde nosotros queramos. Y finalmente la más importante y que es mi favorita es la combinación de teclas Windows Shift más S, una combinación de botones que automáticamente cambiará tu cursor por una cruz donde te permitirá seleccionar el espacio que quieras guardar o recortar. Y lo mejor es que queda automáticamente guardada en el portapapeles, o sea, solo debes pegar o apretar Control V para compartir tu captura de pantalla. Perfecta para compartir imágenes en WhatsApp o por tus redes sociales.
Eso es todo por hoy. Espero que les sirva este tip tecnológico y que dejen de sacar fotos a la pantalla de su computador utilizando su celular, ya que en realidad la calidad es muy mala y quedan como personas que no conocen nada de tecnología. Los espero mañana con otro tip tecnológico. Muy buen consejo, querido Gastón Guerrero, que nos hace esto en forma gratuita. Y es bien notable porque si no nos vamos quedando atrasados. Los teléfonos tienen ya tantas funcionalidades que la verdad es que ya me siento un viejo ya. Oiga Marcela, volvamos al tema de la situación migratoria y cómo, lo que yo te preguntaba, cómo lo podemos resolver. A ver, ¿cómo hago esta pregunta? Hoy día tenemos una cantidad de inmigrantes en Chile que no se van a ir, digamos, y muchos de ellos están además en condición legal. Tenemos también una importante cantidad de migración ilegal respecto a la cual hay voluntad por parte del gobierno y por parte del Parlamento de que regularicen su situación. Y además tenemos un flujo creciente, ¿cierto? El flujo creciente, que es un flujo presente y futuro, debe tener una mirada distinta de lo que tiene ya los extranjeros que están en Chile, que además la inmensa mayoría de ellos, yo sé que esto es políticamente incorrecto y que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero la mayor parte de los inmigrantes son un aporte al país. La inmensa mayoría de los inmigrantes, que hubo una inmigración peruana muy grande a finales de los 90, hoy día estamos llenos de esa gastronomía maravillosa de los peruanos, además han avanzado muchísimo en su condición social. Bueno, lo mismo con otras nacionalidades. Llegó inicialmente una migración venezolana de profesionales que hoy día están instalados en muchas empresas, que yo valoro muy positivamente, pero también generan externalidades, ¿cierto? Como por ejemplo la saturación de servicios públicos. ¿Cómo enfrentarías tú el fenómeno, Marcela? Desde los principios, obviamente que no te pido ideas de programa de gobierno, digamos, pero desde los principios, ¿cómo podemos enfrentar este problema en el presente y el futuro? A ver, yo creo que lo que dices también al final es bien importante decirlo y aclararlo. A mí, como ministra de Educación, me tocó ver el tremendo aporte que extranjeros y apoderados migrantes hacen a la educación chilena. Uno veía lo comprometido de apoderados y cómo valoraban el colegio, la continuidad de las clases. Cuando hubo el prolongado paro del colegio de profesores, eran quizás muchas veces los apoderados extranjeros los que no podían entender que se normalizara la no asistencia a clase o la suspensión de clase, y exigían más tareas o más trabajos para la casa. Entonces también están haciendo esto bien regulado, es un aporte para Chile, como lo ha sido durante toda nuestra historia. Es un país que ha surgido y ha crecido con los inmigrantes. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo muy claro para hacer las cosas bien. Yo creo que la pregunta tuya apunta a un tema más general, que no solamente respecto de extranjeros, es de qué manera Chile avanza a través de una nueva constitución a garantizar de mejor manera lo que se han llamado derechos sociales, buenos servicios públicos. Yo creo que ahí hay dos cosas. Por una parte, que ojalá, y en eso vamos a trabajar muy fuertemente, es que la nueva Constitución siga permitiendo la colaboración público-privado para el otorgamiento de bienes que son considerados bienes públicos. O sea, que pueda haber, porque tiene que haberlo, participación de los privados en la entrega de una educación de calidad, porque lo importante son los niños, no la ideología. Lo mismo en salud, lo mismo en el resto de las materias. Que podamos tener ciudadanos empoderados para exigir buenos servicios públicos. Y lo más importante es que yo creo que la Constitución no podemos permitir que se crea que necesitamos una nueva constitución para ordenar la casa, por así decirlo. No, perfectamente con leyes eficientes, con una acción coordinada de todas las autoridades que tienen que coordinarse, podemos controlar y regular la inmigración. No estamos dependiendo de que una nueva constitución o vamos a tener que esperar 1 año y medio para que esto se pueda hacer. Con esta constitución sí se puede hacer. Ahora, yo creo que en materia de derechos sociales, tanto para chilenos como extranjeros, la Constitución tiene que garantizarlos, pero quienes tienen que regular la manera en que se ejercen y se otorgan es el legislador, porque son las mayorías parlamentarias en un momento determinado los que tienen que ver la forma práctica, las políticas públicas concretas para asegurarlos y implementarlos también conforme a los recursos fiscales. Por eso también es tan importante para que Chile pueda asegurar a las personas mejores condiciones de vida, es que Chile se ponga en marcha de nuevo, que Chile vuelva a crecer. Creo que lo que se está haciendo respecto a las vacunas es fundamental para reactivar el país, porque si no, tanto chilenos como extranjeros se ven afectados en el otorgamiento y en la satisfacción de sus necesidades más primordiales.
Sí, y a propósito de eso, Marcela, decirle a nuestros auditores, porque de pronto alguien por ahí decía, ¿por qué tienen que vacunar a los extranjeros? Bueno, precisamente para proteger a los extranjeros y a los propios chilenos. O sea, tenemos que entender de que en el fondo, independientemente de nuestra nacionalidad, estamos viviendo en un lugar común, en un territorio común, compartimos un territorio y obviamente también compartimos los virus. Entonces, si no aplicamos de manera general la política de vacunación que está llevando adelante con mucho éxito y de muy buena manera, creo yo, el gobierno, bueno, vamos a vernos afectados los propios chilenos. Y a propósito de eso, senador Piu, supe por ahí que ustedes se vacunan a partir de este miércoles, así que siguen los privilegios con los parlamentarios, ¿ah? Mira, no son privilegios, yo y en realidad fue desde ayer, del día 8. Así que está mala la información, pero yo voy a esperar a que le toque a mi señora, porque quiero vacunarme con ella. Sería un despropósito que lo hiciéramos de forma separada. Muy bien. Así que no, hay que tener tranquilidad. Yo llamo a la gente a esperar el turno que le corresponda. Los parlamentarios son muy pocos, tampoco va a afectar en gran medida, pero no solo los parlamentarios, la gente que tiene funciones legislativas, todo el equipo. Exactamente. Volviendo al tema de las migraciones. Sí, antes que volviera a eso, senador, quería aclarar que efectivamente no es solamente el Congreso, yo estoy bromeando, no es un privilegio, es una necesidad, no son solamente los parlamentarios, son todas las personas que trabajan en el Poder Legislativo, pero también en la administración pública. O sea, acá lo que se ha hecho es tratar de priorizar las funciones esenciales, partiendo por los profesores, que una de las razones que da el presidente del Colegio de Profesores para no volver a clase en marzo era el riesgo que implicaba, digamos, no estar vacunado. Bueno, muy bien, ahora entra en el primer grupo, creo que ya fueron vacunados, no sé, porque la verdad es que ya hay mucha gente que ha recibido la vacuna. Pero va a encontrar otra razón probablemente. Sí, no, para eso bueno, para encontrar razones para no hacer clases muy bueno. Y respecto al tema de las migraciones, senador, le voy a dar la palabra al tiro para que retome su razonamiento, pero también quisiera engancharlo un poquito con el tema de la inteligencia. Se dice mucho de que la inteligencia ha fallado en Chile no solamente en el combate de la delincuencia, sino también de todos estos episodios vandálicos y de terrorismo en el caso de la Araucanía. Eso amerita un análisis un poquito más profundo, pero ¿cómo percibe usted esta materia de la cual usted conoce mucho, considerando que efectivamente de pronto da la sensación de que fenómenos como el que comentaba adelante, ¿cierto? Lo de Colchane, nos pillan de sorpresa. O sea, realmente la labor de la inteligencia para saber si hay grupos organizados en Panguipullo, si vienen de afuera, si lo de la Araucanía está o no infiltrado por la FARC, todo ese tipo de cosas pareciera que de repente no lo conocemos por la prensa, como diría alguien por ahí. Mira, lo vamos a llevar todo a números para que la gente pueda entender esto y lo podamos comparar. Los países más grandes del mundo en superficie, que se supone serían los que más población podrían recibir migratoria, te voy a nombrar los tres más grandes. Rusia, el segundo no te lo voy a nombrar todavía, el tercero China. Rusia y China, no sé cómo lo hagan con sus políticas migratorias, las que abran sus fronteras y reciban, pero el segundo país más grande del mundo que necesita gente se llama Canadá. Y Canadá es gigantesco, y Canadá tiene muy poca población, tiene apenas el doble de la población de Chile, 36 millones de habitantes. Y es básicamente un Chile de este a oeste, desde Vancouver hasta Halifax más o menos, y tiene 150 kilómetros de ancho, el mismo ancho que tiene Chile. Y ellos no reciben, siendo el segundo país más grande del mundo, más gente porque no se pueden hacer cargo de ello. Entonces aquí viene el tema del control. Necesitamos tener un modelo que diga cuánta gente puede ingresar, porque al igual que un bote que tiene una capacidad máxima, 18 personas, o sea, 18 millones de habitantes, uno mete uno más, 1 millón más y se hunde. O sea, este no es un problema de buena o mala voluntad. Este es un problema de algo numérico que es fácil de entender. Y bueno, sigamos los ejemplos de Canadá. Canadá te exige todas las vacunas. Y no solo eso, te pregunta la fecha de la dosis que se pusieron, porque puede que esa no sea la más adecuada, porque tienen el estudio de que efectivamente en ciertos países esa vacuna no fue efectiva. O sea, aquí el tema de ingresar a un país como migrante tiene que tener requisitos. Y lo segundo, Canadá le dice, mire, usted se va a ir a Alberta, porque allá necesito a estas personas, y no se va a quedar en la capital porque la capital no cabe. Entonces también esto tiene que tener conducción. Si las migraciones no tienen regulación y conducción, son un desastre.
Vamos a la inteligencia entonces. La inteligencia tiene diferentes niveles estratégicos, niveles operacionales y niveles tácticos, donde están las inteligencias policiales que obviamente se pueden ocupar, pero lo más importante son las inteligencias estratégicas. Y de ahí vienen los tamaños de las entidades de inteligencia. Fíjate que en Estados Unidos, solamente en inteligencia técnica, algo que en Chile no tenemos, allá se llama la NSA. La NSA es más grande que la CIA y el FBI juntos. O sea, estamos hablando de sobre 60.000 personas dedicadas a inteligencia técnica. ¿Y aquí en Chile cuántos hay? Pregunta, digamos, ¿cuál es el equivalente de una NSA, de un GCHQ británico, de una unidad Shmone Matayim de Israel? Bueno, preguntémonos, no hay. Si tomamos nuestra ley de inteligencia, que es antigua, que se hizo de una forma para permitir que funcionara el sistema, nuestra Agencia Nacional de Inteligencia tiene la nada de personas. Argentina, que tiene el doble más o menos de la población de Chile, tiene más de 2.000 personas su agencia de inteligencia. 2.000. En Chile deberíamos ser 1.000 para la agencia de inteligencia. Hay 100 y tanto. O sea, ¿cómo estamos criticando a la inteligencia si no entendemos de qué estamos hablando? No tenemos inteligencia técnica, no existe. O sea, la ciberseguridad no es un tema. Y estábamos hablando recién de los teléfonos celulares. Fíjate que hoy es el Día Mundial de la Internet Segura. La reina Leticia fue a León, eso en España, porque tienen el Instituto de Ciberseguridad Español, no en Madrid, lo tienen a 300 kilómetros en León. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar talentos fuera de las capitales. Y hoy deberíamos estar preocupados de enseñarle a los niños a usar bien los dispositivos celulares, porque todos los delitos se están empezando a cometer en este medio. Los delincuentes se cambiaron también a teletrabajo. Entonces ha aparecido una nueva delincuencia gigantesca con todo lo que tiene. Ciberbullying, ciberacoso, estafa, extorsiones, ransomware, ataque a infraestructura crítica. Hoy el problema es gigantesco. Entonces, ¿tenemos un problema en Chile? Sí. ¿Y por qué? Porque no queremos entender que en el mundo actual las amenazas son reales, son sofisticadas, son complejas y se requieren equipos especializados. Volvemos entonces. Un Ministerio de Seguridad Pública con mejores institucionalidad, con agencias de inteligencia de verdad, del tamaño que corresponde, con inteligencia técnica funcionando y todo esto coexistiendo y así poder actuar desde antes que los hechos ocurran. El mayor problema que enfrenta un país es el lavado de activos. ¿Y por qué te lo pongo el lavado de activos? Porque cuando se instala el lavado de activos en un país, comienza la corrupción, porque en el fondo los dineros negros, nadie sabe de dónde vienen, y cuando se instala la corrupción viene todo el resto, el narcotráfico, crimen organizado, el terrorismo, la inteligencia, las redes de espionaje, todo. O sea, si tú entiendes bien el proceso, tú vas a ir a lo primero. ¿Y qué estamos haciendo al lado de activos? Bueno, por eso la nueva ley de inteligencia que tiene parada el Frente Amplio considera que la unidad de análisis financiero, que es fundamental para perseguir esto, sea parte del sistema de inteligencia. Tenemos que robustecer nuestro sistema y ahí estamos parados. Yo pido entonces a la Cámara de Diputados que avance la nueva ley de delitos informáticos para perseguir a todos estos cibercriminales, que avance la nueva ley de inteligencia que dé más facultades y que entendamos que tenemos que como país y como una decisión de Estado hacerlo crecer. Todos los gobiernos van a necesitar de esto. Si esto es un tema de Estado, no es de un gobierno en particular. El Estado de Chile tiene un sistema de inteligencia del Estado feble, frágil, pequeño, que no es capaz de enfrentar las amenazas complejas del mundo de hoy, Giovanni. Efectivamente, senador. Marcela, tomémonos un poquito de los temas que nos ha propuesto don Kenneth Pugh, porque en lo que él dice hay algo muy grave, que es la falta de, que está recién en el proyecto de ley, es la falta de coordinación entre, por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero con la Agencia Nacional de Inteligencia. O sea, el problema de la Agencia Nacional de Inteligencia no es solamente de recursos y de personal, como bien lo dice el senador Pugh, sino también de atribuciones y facultades, porque aunque los auditores no lo crean, la Agencia de Inteligencia de Chile no tiene agentes. Por insólito que parezca. No sé si podemos, dame un cachito de esto, me gustaría escuchar aquí la opinión de Marcela y después volver con los WhatsApp, que tenemos muchísimos, así que tenemos harto que comentar, pero me gustaría escuchar tu opinión, Marcela, sobre este tema de la inteligencia. Sí, no, muy corto, porque yo creo que el senador que es experto en esta materia lo explicó muy bien. Yo creo que lo importante es sacar adelante esa ley que sorprendentemente está parada, de nuevo. O sea, nada tan sorprendente, porque la verdad que no quieren, como dices tú, darle las herramientas que se requieren para tener un sistema de inteligencia que funcione con eficacia. Entonces han demorado la izquierda más radical el avance de esta ley que es fundamental. Entonces, de nuevo, podríamos tener herramientas, podríamos tener facultades, ¿y qué es lo que hay atrás?
no hay una decisión de dotar a Chile de herramientas eficaces para enfrentar la violencia que hoy día tenemos. Y atrás de eso, ¿qué es lo que hay entonces? Es una violencia que de alguna manera les está sirviendo a sus intereses y por eso no se avanza en leyes que son tan fundamentales para dotar de atribuciones eficaces a los servicios de inteligencia. Así es, Marcela, yo diría que hay una intención solapada de asegurar la impunidad. Eso es lo que yo creo que hay detrás de eso. Así es, muy mejor dicho que yo. Vamos a la pausa comercial y volvemos con Marcela y con el senador Kenneth Pugh. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Se nos ha pasado volando el programa porque ha estado muy entretenida y, como decían antes, muy profunda esta conversación. Un agrado hablar con Marcela Cubillo y con el senador Kenneth Pugh. Y antes de darle la palabra para que hagan sus reflexiones finales y, bueno, naturalmente nuestras recomendaciones que vienen con fanfarria. ¿Tenemos la fanfarria? Y en esta parte yo el oficio de León de la Metro, senador. Como usted sabe, yo tengo múltiples oficios. Yo quiero recomendar, dijimos que cada semana yo iba a recomendar libros de distintas temáticas. La semana pasada hablamos de ajedrez. Esta semana de historia universal, pero vinculada también al proceso que estamos viviendo para poder entender el momento que vive el mundo y particularmente el momento que vive el país. Porque el país no es ajeno al resto del mundo. Y ayer recomendaba un libro extraordinario de la Revolución Francesa, uno de los últimos mejores análisis que se han hecho, de un autor que se llama Jean-Clément Martin. Y hoy día me voy a saltar un siglo de historia prácticamente, más de un siglo. Quiero recomendar La historia de la Revolución Rusa por León Trotsky, que son 2 tomos, no sé si lo tenemos ahí en pantalla. Ahí lo tenemos en pantalla. Son 2 tomos que están disponibles en las librerías. Cuesta del orden de 15.000 pesos. Cada tomo tiene como eso, 350, 670 páginas. Por lo menos le hace uno, ya que van quedando menos días de verano, porque es muy interesante el análisis de un propio revolucionario, de las metodologías que se utilizaban, de la filosofía, de las ideas que había detrás de esa acción. También de alguna manera, y hay varias series en Netflix que reflejan la personalidad de Trotsky, ¿cierto? Hay muchas concentradas en su muerte, digamos, y en cómo Stalin logra deshacerse de su adversario político interno. Pero la verdad es que Trotsky es un personaje muy particular, en una etapa de su vida un poquito macabro, y muestra cómo hay una verdadera negación incluso de la naturaleza humana detrás de esta filosofía que inspira esa revolución. Así que yo creo que es súper interesante. Yo siempre le recomendaba a mis colegas cuando era parlamentario que leyeran al adversario, que no leyeran solamente, que no se metieran en la cápsula de su propia ideología y que leyeran a Trotsky, leyeran a Gramsci, leyeran a autores Castoriadis, qué sé yo. Bueno, Marcela, te dejo la palabra. Bueno, primero acoger la petición del senador y que ya se la tenemos bastante acogida. Nosotros trabajamos con Natalia González y con Tanza Jue, lideramos un equipo que ha trabajado durante todo el año pasado en la coordinación de una propuesta constitucional y una de las cosas fundamentales que planteamos es hacer un estatuto a nivel constitucional de derechos de los ciudadanos frente al Estado. Y lo que él plantea es fundamental, porque efectivamente el Estado te pide información que él mismo tiene. Entonces, dentro de ese estatuto de los derechos del ciudadano frente al Estado, para poder tener ciudadanos empoderados que puedan exigir siempre un buen servicio del Estado es fundamental y ahí sí es un aporte que se tiene que incorporar en esta nueva Constitución. Y respecto de sugerencias, yo leí hace poco, de nuevo, estos días, un libro que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí hace varios años y lo quiero recomendar, que es un libro muy bonito, que se llama El infinito en la palma de la mano, de Gioconda Belli, que es una escritora nicaragüense, y que es un libro bonito, que hace bien. Y nada, lo vuelvo a recomendar porque lo releí estos días. ¿Qué es, Marcela? ¿Es novela o poesía?
Es una novela, pero ella es poetisa y escritora de novelas también. Es una mezcla, pero es un libro muy, muy bonito. El infinito en la palma de la mano se llama. Es un libro corto en que a cualquier persona que lo lee le va a hacer muy bien leerlo. Y de series aprovecho también una que empezamos hace algunos días ahí a rato. A mí me encanta la serie española y esta se llama Dime quién soy, que se basa en el libro de Julia Navarro, que también es una serie entretenida e histórica. Me encantan las series históricas de ciertos momentos de las historias pasadas de los países. Es el caso de la revolucionaria que era espía en la Alemania nazi, ¿no? Claro, ella es una mezcla, es una protagonista que vive distintas etapas de su vida espiando y interviniendo en distintos momentos de conflictos de España, de Alemania, en Rusia, etcétera. Muy bien, muy buena recomendación. Yo he visto un pedacito, no he visto ni siquiera un capítulo completo. Senador Piu. Bueno, muchas gracias. Me alegra poder compartir lo que estoy leyendo, porque uno es bueno siempre publicitar aquellas cosas que le gustan. No tengo la capacidad de la pantalla para mostrarlo, pero sí proponerles este libro, Tools and Weapons, de Brad Smith. Este libro muestra el pensamiento del presidente de Microsoft respecto a las tecnologías del día de hoy. Cómo estas tecnologías pueden ser fantásticas, pero además pueden ser usadas como armas de destrucción masiva. Entonces aquí están los dos lados, la cara de la moneda, el entender la maravilla, pero también las amenazas. Por ejemplo, para los legisladores, ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Cómo la vamos a regular para permitir de que haga el bien y no haga el mal? Cuando ella se puede desconectar de su creador, o sea, ¿a quién vamos a perseguir? Esos son los dilemas éticos que tenemos que trabajar y por eso estoy leyendo. Y en serie, también me fascinan las series españolas, pero quiero proponerles una serie británica que es histórica, es ficción y es entretenida. Bridgerton en Netflix, bien buena, yo creo que la van a disfrutar. Todos esos lugares son visitables, o sea, si alguna vez alguien tiene la oportunidad, cuando ya se retomen los viajes, es bueno siempre viajar. Y yo siempre a las personas les digo, la mejor forma de poder crecer es poder aumentar la cultura, aquello que permite tomar mejores decisiones, visitando lugares de origen. Así que esos dos elementos, una lectura tecnológica y también una serie que yo creo que les va a entretener bastante. Oiga, muy buenas recomendaciones, senador. Salió muy bien en pantalla el libro, así que para que lo que lean en inglés ahí también tengan una sugerencia. Yo antes de despedirlos me acordé de un documental muy cortito que está en Netflix que se llama ¿Qué haría Sofía Loren?, que es la historia de una señora ya mayor de Sofía Loren, que tienen un encuentro, pero hay un correlato de ambas vidas. Es súper tierno, por decirlo de alguna manera, interesante porque son historias familiares. Ustedes saben que Cary Grant estaba muy enamorado de Sofía Loren y Cary Grant le ofreció matrimonio cuando ella estaba a punto de casarse con Carlo Ponti, así que ahí hay harto paño que cortar, súper interesante y súper entretenida. Y nada, muchísimas gracias, Marcela, como siempre, un 7, muy agradecido de tu presencia constante en el programa, y senador Piu, usted que interrumpió sus vacaciones también, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Conectados. Gracias, Giovanni, un placer, Marcela, nos vemos. Mucho éxito. Gracias a los dos. Chao, que estén muy bien.